Muy buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien, espero que pasen un rato agradable y para comenzar les pido de favor que vayan preparando su libreta de historia. Recuerden colocar la fecha, recuerden que también pueden dejar sus likes, no se crean. Recuerden colocar la fecha en su libreta de historia. El título es La Unión Europea en la actualidad. Y bueno, el aprendizaje esperado sería: conoce el proceso histórico que condujo a la unión de los países de Europa. Asimismo, reflexiona acerca de la situación de la Unión Europea en la actualidad. Para poder checar este aprendizaje, quiero que retomemos conceptos anteriores: el de globalización, fronteras, nacionalismo. Ahorita vamos a checar un mapa y este sería para analizar lo de las fronteras. La frontera que nos va a aparecer en el mapa sería de los distintos tipos que hay, la natural o la política. A ver, este mapa no me sirve. Déjame checar otro mapa. Por ejemplo, en este mapa podemos divisar un tipo de frontera, que si bien aquí son los caminos, pero así es como las podemos visualizar. Son para separar territorios, se tienen bien delimitados. ¿Cómo podríamos aterrizar esto en la realidad? Vámonos al continente europeo. Y aquí checaríamos cómo están ubicadas las fronteras. Acá podemos ver América, aquí estaría Canadá, Alaska, Estados Unidos, México no se alcanza a ver. Acá vemos Asia, África y en rojo sería Europa. Está delimitada cada país, pero se conforma aquí el continente y se toma como una unión, como si fuera un solo país, pero a la vez tiene sus delimitaciones. Acá podemos observar cada país de forma individual. Ahí vemos las banderas: España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Grecia, Polonia, entre otros, Rusia. Aquí vemos que cada país tiene su nacionalidad, tiene su frontera, tiene costumbres, culturas muy marcadas, muy delimitadas. Pero para cruzar de un lugar a otro lo puedes hacer libremente. Aquí hay un pequeño dilema. Inglaterra desde hace como unos 5 o 6 años aproximadamente ha querido separarse de la Unión Europea, es decir, de la unión de todos los países, donde podías pasar libremente, donde compartían la misma moneda, etcétera, el euro. Ahora Inglaterra se quiere separar y están en esa transición. Se supone que ya lo lograron separar, no sé si se vayan a unir más adelante o no. Eso es de ir viendo cómo evoluciona esto. Hay un fragmento que dice: sabido es que el proyecto de integración europea fue concebido con un sentido y una razón de ser que va más allá del ámbito económico. Su punto de partida se sitúa en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y el verdadero motivo fue crear un espacio de paz, democracia y bienestar para evitar de manera permanente lo que dejó la Primera y Segunda Guerra Mundial. En tal sentido, la integración económica tenía un carácter instrumental para realizar una Europa de los hombres, en expresión de Maurice Deubenger. Si se fijan, la idea de la Unión Europea fue como en los años 60, donde trataban de que hubiera mayor comunicación y unión entre los países, de alguna manera metiéndolo de la globalización. Recuerden ese concepto. Sí, era importante meterlo de la economía y la importación y exportación, pero aquí iba un poquito más de la mano lo de evitar tener problemas en un futuro. ¿Y cómo se puede evitar problemas? Mediante el diálogo. Y aquí era tratar de unificarse para poder convivir de una mejor manera. Se supone que ya se hizo el tratado en Países Bajos el 1 de noviembre del 93. Fue cuando ya se estableció formalmente. Pero desde antes ya se tenía la idea en cuanto a la economía, de que todo fluyera más rápido. Algo parecido a lo del Tratado de Libre Comercio que cambió aquí en México, que es Canadá,
Estados Unidos y México. Aquí en México ya tenemos una historia parecida. Por allá del 2000, de los 90 también, surgió esta palabrita, el amero, donde trataban de unificar a México, Canadá y Estados Unidos, que tuviéramos la misma moneda, eliminar el dólar, eliminar el peso mexicano y que utilizáramos esta moneda. Obviamente sería comenzar a derribar esa frontera de lo económico para posteriormente eliminar las fronteras de los territorios y que a lo mejor hubiera libre tránsito. Ya poder sacar la visa no sería tan necesario. Pero eso solamente quedó en teorías, quedó en especulaciones y no avanzó tanto. Ahora ustedes se podrían imaginar que hagamos una unión latinoamericana donde en México hasta Argentina pudieras viajar, y de hecho sí se puede, pero en cada uno de ellos te piden documentos o pasaportes o algún otro tipo de documentación. No es tan libre el flujo como es en Europa. La cuestión es muy diferente en cuanto a lo cultural. En Europa, de un país a otro hablan diferentes idiomas. Aquí en México hablamos español. Nos vamos a Argentina, español. Lo único diferente serían en las Guayanas, que serían estos aquí, donde hablan entre francés y portugués. Brasil, portugués. Acá en otro país chiquitín que hablan otros idiomas, pero centrándonos nada más en estos, el español sería el idioma predominante. Bueno, como les comentaba, entonces las fronteras de alguna manera sirven para delimitar el territorio. Lo que está pasando en la Unión Europea con la salida de Inglaterra, se le conoce como Brexit, es apenas del año pasado, así es que aún no se puede saber en sí qué beneficios o cómo va a afectarle. ¿Qué beneficios le trajo en su momento cuando estaban todos unificados? Obviamente lo primero, que era lo de las secuelas de las guerras mundiales, le trajo paz, estabilidad, una comunidad en cuanto al económico mucho más manejable. Se supone que esto con la globalización beneficia al consumidor final, ya que tienes más opciones para elegir y se supone que mejoran los precios. Pero les digo y les recuerdo que esto tiene que ver con lo de la globalización. Ahorita estamos analizando el aspecto en la Unión Europea, sus beneficios o lo que afecta referente al que varios países se unifiquen y qué secuelas puede dejar al mismo. Dentro de unos años se sabrá cómo le va a Inglaterra al separarse de la Unión Europea. Y no es como para que quede una amenaza ni nada, sino es para ver si dejan secuelas buenas o negativas. Si hay alguna duda, recuerden que pueden escribirlo, pueden dejar ahí la pregunta, el comentario. También sería de gran provecho que pueden dejar su nombre y el número de lista para tomar la asistencia. Supongo que será todo de mi parte. Espero que le hayan pasado bien. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.